Apagado, mira. A ver. Ahí está. Bueno. Supongo que sí. Cualquier cosa listo, cualquier cosa vuelven a avisar. Bueno, estábamos entonces que el pasaje de tirosina a L-Dopa es la limitante, esa síntesis que es la limitante de la velocidad, con esa enzima en realidad, que puede regularse por algunos fármacos, ahora vamos a ver, pero en realidad eso es más en lo que es el estudio, en el laboratorio. Sin embargo, sí se regula por más catecolaminos, sobre todo la noradrenalina, que vamos a ver que es recaptada al interior de la célula. Si hay alta concentración dentro de la célula, también se empieza a limitar a disminuir la velocidad de síntesis. ¿Está? Es una forma de regulación. Bueno, el almacenamiento entonces lo vimos recién, es a través de, entran a las vesículas a través de este BMAC. Una vez que la noradrenalina ya fue sintetizada, está almacenada en esas vesículas, cuando llega el impulso nervioso, que recuerden que
implica la apertura de canales de calcio dependiente de voltaje. Esa sería la señal para que la vesícula se fusione y se elimine por exocitosis el neurotransmisor. ¿Qué pasa con ese neurotransmisor? La noradrenalina va o a unirse a los receptores, la célula postsináptica, la célula efectora, para ejercer su efecto. Puede ser captada por la célula efectora, pero en un porcentaje mucho menor, a través de diferentes transportadores. El OC3 es el principal, ¿sí? Y si no, también el riñón son principalmente OCT1, OCT2. Pero su principal destino, el 80% de esa noradrenalina, es recaptada a través del NET, ¿sí? Y vuelve a ingresar a la célula presináptica, o sea, la neuronal, para volver a almacenarse o para ser degradada por la MAO, por la monoaminoxidasa, ¿sí? Y acá, que ustedes ven, en cuanto a la regulación, lo más importante en cuanto a regular la liberación del neurotransmisor, en realidad lo más importante es justamente acá, en inhibir el transportador para la recaptación, porque como el 80% se recapta, entonces, por ejemplo, la cocaína tiene un efecto muy importante a ese nivel, ¿sí? Y bueno, los antidepresivos tricíclicos. Los inhibidores de la monoaminoxidasa, que son otro grupo farmacológico, son menos potentes en ese sentido porque la degradación del neurotransmisor no es tan importante como la recaptación. ¿Se entiende? Bien. Y después, bueno, también hay otras enzimas que metabolizan, o sea, la monoaminoxidasa es la que está en las células neuronales, ¿sí? Está localizada en la mitocondria, y después tienen la COMT, que es o sea, hay altas concentraciones en hígado, riñón y en otros órganos del cuerpo, ¿sí? En este cuadro, en realidad, se los puse para que vean todos los sitios en donde uno puede regular la sinapsis, ¿sí? Muchos son los que estuvimos viendo recién. Dentro de los inhibidores de la monoaminoxidasa tenemos la pargilina. Los que inhiben la recaptación, como dijimos recién, la cocaína, los antidepresivos tricíclicos. A nivel del almacenamiento en la vesícula tenemos reserpina, principalmente reserpina. La guanidina puede actuar tanto acá como en inhibir la liberación del neurotransmisor por la fusión de la vesícula con la membrana, ¿sí? Y después tenemos los... Bueno, anfetamina y tiramina pueden actuar a nivel de la liberación, pero que no depende del impulso nervioso. Y después tienen, sí, agonistas y antagonistas de los receptores, que básicamente son los que se unen a los receptores alfa-beta-adrenérgicos. Repasando los receptores, ya saben que hay dos tipos de receptores. Tenemos los receptores alfa-adrenérgicos y los receptores beta-adrenérgicos. Son receptores del tipo metabotrópicos, que están acoplados a la proteína G, y dependiendo de a qué proteína G están acoplados, va a ser el tipo de respuesta que vamos a obtener, ¿sí? Van a encontrar que en los libros pueden encontrar algún otro número de receptores. Básicamente nosotros lo vamos a basar alfa 1 y alfa 2, para los receptores alfa-adrenérgicos, sin sus subclasificaciones. La única subclasificación que vamos a ver es el alfa 1 alfa, es muy específica, pero cuando nos toque llegar a esa, vamos a decir por qué. Si no, solamente alfa 1, alfa 2, ¿sí? Y respecto a los beta-adrenérgicos, beta 1 y beta 2 son los principales receptores sobre los que actúan los fármacos principalmente. Beta 3 está adquiriendo otro tipo de importancia ahora, principalmente porque está localizado en vejiga y en adiposis, y sobre todo por su localización en vejiga hay fármacos ya bastante específicos que están actuando, que se sintetizaron para actuar a ese nivel y se están usando. Y después tenemos algo de beta 4, perdón, pero no lo vamos a ver, ¿sí? No lo vamos a estudiar. Porque los blancos principales son estos, ¿sí?
Bueno, y para repasar también entonces a qué tipo de proteínas G están acoplados estos fármacos. Los alfa-1 están acoplados a proteínas GQ, ¿tá? O sea, que activa una fosfolipasa C para aumentar la para síntesis de diacilglicirol e inositol trifosfato, ¿tá? Que en última instancia aumenta, o sea, las concentraciones intracelulares, perdón, de calcio y la activación de proteína K. Proteína quinasa C, perdón. Y después tenemos los receptores beta, indistintos si son beta 1, beta 2, beta 3, todos están acoplados a proteínas G estimuladoras, que actúa activando a la adenilatociclasa y aumentando los niveles de MF cíclico. Y en cambio los alfa-2 están unidos o acoplados a proteínas G inhibitoria, que es la que inhibe la adenilatociclasa y por lo tanto disminuye los niveles de MF cíclico. ¿Sí? Bien, y ahora sí vamos a meternos bien en tratar de entender cuáles son los efectos farmacológicos de la activación de estos receptores, estudiándolos por órganos, porque ya empezaron a ver ustedes en colinérgico cómo vamos estudiando la acción de los neurotransmisores endógenos, en el caso de los colinérgicos, la acetilcolina, y cómo después relacionando el efecto que tiene ese neurotransmisor en cada uno de los tejidos, después vamos relacionando, entonces, como agonistas colinérgicos van a actuar de la misma forma que la acetilcolina, antagonistas van a bloquear los receptores, bueno, ¿cuál es su efecto? Acá vamos a hacer el mismo proceso, ¿sí? Lo que tiene el sistema adrenérgico es un poquitín más complicado. ¿En qué sentido? La mayoría de los fármacos actúan por este sistema, los fármacos que actúan a nivel del sistema nervioso central, a diferencia de lo que veíamos con colinérgicos, que los más importantes que usamos son o los antispasmódicos, ¿sí? O el bromuro hipratrópico para la broncoconstricción, o sea, cuando hay broncoconstricción, ¿sí? Después el resto no tiene una aplicación farmacológica tan importante. En cambio, como se irán imaginando, lo que es sistema nervioso simpático, sobre todo tenemos la parte cardiovascular, ¿sí? Y la acción sobre el sistema cardiovascular, ahí tenemos gran cantidad de fármacos, ¿estamos? Además de los que en la función respiratoria. Antes, como vine muy empalada hoy, disculpen, vayan frenándome, ¿sí? Nada. Recuerden que el sistema nervioso simpático, aunque parezca muy tonto esa comparación que se dice de recordar que es el que se activa en la lucha o huida, le va a servir para ir recordando algunos efectos. Porque si pensamos que se activa en la lucha o huida, vamos a empezar a poder relacionar determinadas cosas. Si yo le pregunto qué efecto va a tener sobre el corazón, ¿va a aumentar o va a disminuir la presión? Va a aumentar, ¿verdad? Si yo le pregunto qué efecto va a tener sobre la glucosa, va a tratar de que haya más síntesis de glucosa, más glucosa disponible o al revés, aumentar la reserva de glucosa. Más glucosa, o sea que va a generar todo lo que es el metabolismo de la glucosa. Si lo pensamos a nivel de sudoración, está bien que solamente es en algunas partes, pero vamos a pensar, ¿qué empieza a sudar? Las palmas de las manos, las axilas, la ingle, la zona abdominal, la planta de los pies, o sea, bien localizada. Si pensamos en la respuesta a nivel gastrointestinal, ¿cómo va a estar? Inhibido todo, inhibido la motilidad, inhibido todo lo que sería la síntesis, la actividad de glándulas que tengan que ver las secreciones en realidad, inhibida la micción, o sea, en realidad es la relajación de la vejiga, o sea, la retención urinaria. En cuanto a la visión, ¿qué piensan que hay que mejorar? La lejana, entonces todo va a ser acomodación para la visión lejana, ¿sí? Si cuando veamos la parte pilomotora, o sea, la respuesta va a ser que se paren los pelos, ¿está? O sea, piensen en un animal con miedo. Los nuestros a lo mejor no está, pero un animal con miedo lo primero que hace es que se paran todos los pelos, ¿sí? Bueno, si empiezan a relacionar eso o a pensarlo, entonces a veces la respuesta sale más fácil, ¿sí?
Bien, esperen que voy a abrir la ventana de tocar. Mi sistema simpático está reactivado. No quiero salir corriendo. ¿Está? Entonces, bueno, vamos a empezar con la respuesta cardiovascular. Recuerden que respuesta cardiovascular no va a ser solo corazón, ¿sí? Es cardiovascular, entonces tenemos que pensar en los vasos. Y recuerden que los vasos, los grandes vasos, todos los vasos, están inervados por el sistema simpático. ¿Está? Entonces, lo que les tiene que quedar, pero de sí o sí, o sea, de responder así como autónomo, directamente, automático, es ¿qué receptor está adrenérgico en el corazón? Beta 1. No hay dudas. Es la primera que responde, beta 1. ¿Sí? Y por activación de esos receptores beta 1 en el corazón, ¿tá? ¿Qué vamos a ver? Un efecto inotrópico positivo, es decir, aumenta la fuerza de contracción, ¿sí? Del corazón. Cronotrópico positivo, la frecuencia cardíaca, late con más frecuencia, o sea, más rápido, se acelera. Y aumento, o sea, un efecto dromotrópico positivo aumenta la frecuencia de conducción del corazón, ¿está? Entonces, efecto inotrópico, cronotrópico, dromotrópico positivo. ¿Estamos? ¿En qué se traduce eso? En que aumenta el gasto cardíaco, el trabajo cardíaco y el consumo de oxígeno. ¿Sí? Y entonces, fíjense, bueno, en corazón predomina beta 1 y todos estos efectos van a tener que ver con la activación de beta 1. Otra cosa que tenemos que recordar, que ya lo vieron seguramente en las clases anteriores, que digamos que predomina un receptor no significa que nosotros nos encuentren presentes, ¿sí? Predomina ese receptor, pero todos los receptores están en todos los órganos, los tejidos, solo que hay uno que predomina en la cantidad que es el que puede llegar por el que se pueden justificar los efectos que vemos. Y cuando dijimos, o sea, no hay alfa ahí, probablemente si hay en tan poca cantidad que realmente decimos que no hay, ¿sí? Pero se entiende. Y lo mismo pasa cuando hablemos de fármacos selectivos. Son selectivos hasta que se pierde la selectividad, o sea, a dosis normales, dosis bajas, pero cuando un fármaco está a altas dosis, ¿sí? Pierde esa selectividad. Esa selectividad no es total. Entonces, aunque nosotros hablemos de fármacos beta 1 selectivos, alfa 1 selectivos, cuando una vez que está dentro del organismo, si las dosis son altas, va a activar todo eso. ¿Sí? ¿Entienden? Primero se va a unir al beta 1, pero después se va a unir a todos los demás. Va a generar sus efectos. ¿Sí? Bien. ¿Qué serían vasos? Los vasos cutáneos, esplácnicos y de la mucosa nasal predominan los receptores alfa. ¿Sí? Y lo que son los vasos de músculo estriado predominan alfa 1 o beta 2. Por activación de los receptores beta 2, vamos a ver vasodilatación. ¿Sí? Por activación de los receptores alfa 1, vamos a ver vasoconstricción. ¿Sí? La respuesta es opuesta. Y por activación de los receptores alfa en general es vasoconstricción. Entonces, a nivel cutáneo vamos a ver vasoconstricción, a nivel de la mucosa nasal vamos a ver vasoconstricción, ¿sí? ¿Me van siguiendo? Párenme cualquier cosa. Igual lo vamos a ver ahora cuando empecemos con los fármacos o con los neurotransmisores endógenos. Otra cosa que no se pueden olvidar, músculo liso bronquial beta 2. ¿Tá? También, automático tiene que ser. Beta 2. ¿Qué provoca la activación de esos beta 2? Broncodilatación. ¿Tá? Broncodilatación. O sea, relajación del músculo liso bronquial. Y además, por activación, disminuye la descarga mediada por antígeno de los mediadores inflamatorios de los macrocitos. O sea, disminuye la inflamación. Y por activación de los alfa 1, o sea, hay disminución de la secreción bronquial y disminución de la congestión de las mucosas. Pero básicamente,
el hecho de poder saber qué hace la activación de alfa-1 nos puede explicar algunos efectos adversos, ¿sí? Muchas veces, o efectos colaterales, o efectos secundarios de determinados fármacos, ¿sí? En lo que es la farmacología, generalmente utilizamos para lo que es sistema respiratorio agonistas beta-2, para generar relajación del músculo bronquial. A nivel de músculo liso gastrointestinal tenemos receptores alfa-2 y beta-2, que en última instancia, fíjense, si todo sigue normal, lo que van a hacer es el efecto que yo voy a ver es la inhibición de la actividad digestiva. Y fíjense que hay una disminución del tono y la motilidad, inhibición de la secreción y contracción de los esfínteres, es decir, se queda todo bloqueado, ¿sí? Por decir una manera. El efecto final es inhibir la actividad digestiva. ¿Estamos? El efecto farmacológico es este, que pasa cuando se activan los receptores. A nivel de los intestinos nos pasa lo mismo. Lo que hay es una relajación del músculo liso gastrointestinal, ¿sí? Mediada principalmente por receptores alfa-2 y beta-2. Los esfínteres nuevamente, contracción de esfínteres y disminución de las secreciones. A nivel renal lo más importante es que hay una estimulación, ¿sí?, de la secreción de renina mediada por receptores beta-1. A nivel de la vejiga, fíjense que se favorece la retención urinaria. ¿Qué receptores predominan o muestran ese efecto, vamos a decir? Es los beta-2 y los alfa-1. A través del beta-2 y beta-3, ahora vamos a ver, la relajación del músculo detrusor. Ustedes siempre piensan en la vejiga como un globo, ¿tá? Para acordarse los. Entonces, el detrusor sería lo que el globo en general, ¿sí? Entonces, ¿cuánta resistencia me va a poner ese globo? Supónganse a la entrada o la salida del aire. Entonces, el detrusor se relaja, ¿tá? No pone resistencia. Necesito que se infle todo lo que se pueda porque tengo que retener orina, ¿sí? Entonces, que se llene. Por eso es relajación del detrusor. Y en cuanto al trígono y el esfínter, piensen. Lo que es esfínter necesito que se cierre, ¿sí? Se contrae. Hay que retener. Y lo que es el trígono, que ese músculo lo que hace, fíjense que se contrae, en realidad, piénsenlo como la parte de, si tengo acá abajo, por donde lo inflo, es como que lo pellizcan y lo van cerrando, se contrae, ¿tá? O sea, favorece que se cierre también el esfínter. ¿Se entiende? Entonces, por eso, acá es contracción y en detrusor es relajación. Y este es el receptor, el único que estudiamos dentro de la subclasificación, el de la próstata, el alfa-1A, que media la contracción. ¿Por qué? Porque hacia este receptor específico van a estar destinados los fármacos para el tratamiento de la hiperplasia prostática. ¿Sí? Por eso es el único que le hacemos como la diferencia. Y el beta-3, ahora que yo se lo agregué, porque el libro todavía no lo tiene, el beta-3 en detrusor. ¿Es solamente el prostático, verdad? Es el que predomina en próstata. No es solamente ahí. Pero a nosotros nos interesa solamente este ahí porque es el que predomina. El ser predominante en próstata va más que dirigir más al celo específico de los fármacos. ¿Está? Por ejemplo, la movilidad en torno a esa disminución, sí. 4 receptores, ¿qué es? ¿Los 4 están involucrados? Sí, porque estamos 4 presentes. No, lo que tiene es que, a ver, para la parte gastrointestinal es donde es lo menos importante de toda la que es innervación simpática, ¿sí? Tiene obviamente que se regula, pero hay más receptores muscarínicos que tienen realmente actuaciones a ese nivel, ¿sí? Entonces, son todo, y no vamos a ver efectos a nivel de activación de esos receptores a nivel de gastrointestinal. No efectos realmente importantes. ¿Entienden? Entonces sí, están todos. Si ustedes tienen que elegir en el momento qué estudio, está mal. Olvídense
gastrointestinal. Recuerden que no está promovida la digestión, ¿sí? Ni la evacuación. Y acuérdense de los otros sistemas que sí son mucho más importantes. Ya se van a dar cuenta donde estén los blancos terapéuticos. ¿Sí? Cuando estudien los blancos terapéuticos se van a dar cuenta dónde estamos prestando atención. Y lo que es el útero es muy variable el efecto que nosotros podemos ver por la activación de los receptores, porque va a depender sobre todo del estado de gravidez de ese útero. ¿Tá? Es decir, si hay o no un feto. Entonces, las respuestas son variables. Y van a depender de estos receptores. Principalmente el que hoy en día es blanco, o sea, los fármacos son agonistas de estos beta-2, los que van a actuar para poder impedir las contracciones prematuras, para un parto prematuro, están apuntados a esos beta-2, que estimulan la relajación del músculo uterino. ¿Están cambiando las poblaciones de receptores en el embarazo? ¿Sería? En realidad lo que se vio es eso, que la respuesta es variable dependiendo de si está el útero, o sea, con feto o no, y también de en qué momento del embarazo. Entonces, como que no se puede establecer una respuesta exacta. Sí se sabe, que ahora lo vamos a ver, que determinados fármacos, de los que no se conoce tampoco exactamente el mecanismo de acción, entonces se sabe que son agonistas beta-2, pero que se sabe demasiado más, permiten disminuir las contracciones uterinas cuando el embarazo todavía no está terminado. Ahora lo vamos a ver. Si no, sí se han usado, ahora porque son más específicos, si no, en general se han usado fármacos agonistas beta-2 para inhibir las contracciones prematuras. En realidad para prevenir un parto prematuro. Bueno, y nos falta la parte de los ojos, ¿sí? Que como habíamos dicho, en realidad lo que se favorece o el efecto final es la acomodación para la visión lejana, ¿sí? Principalmente mediada por receptores beta-2, en lo que es el músculo ciliar, y los alfa-1 en lo que es el músculo radial. También ahí les dejé el dibujito bien más a mano alzada para que entiendan bien los músculos, porque el ciliar, que es este circular, en realidad es el que se relaja, ¿sí? Y el radial es el que se contrae, es pupila. Se contrae, entonces genera miriasis, se dilata la pupila, ¿sí? Básicamente, o sea, voy buscando a ver qué le sirve más para acordarse, más una regla para acordarse el efecto. Y acá está lo que yo les decía de la sudoración. Por ejemplo, en las glándulas sudoríparas en realidad hay una secreción localizada, la pueden encontrar como sudoración adrenérgica, está bien localizada en axilas, palmas de las manos, en planta de los pies, la zona inguinal, la cara, ¿sí? Los músculos pilomotores que se contraen, entonces hay piloerección. En lo que es los órganos reproductivos masculinos, es el conducto deferente, vesículas seminales y próstata, o sea, se estimula la eyaculación a través de los receptores alfa-1. Y después, este es otro efecto que vamos a ver bastante más seguido por activación de receptores beta-2, que es aumento del temblor, es a nivel del músculo de fibras ligadas, a nivel muscular. Y otra cosa también que vamos a ver como efecto por activación de los receptores beta-2 es que aumenta la captación de potasio a nivel muscular, perdón, entonces disminuyen los niveles plasmáticos de potasio. ¿Está? ¿Se entiende? Bien. Fíjense, bueno, aumenta la contracción, bueno, para el temblor, y la glucogenólisis. ¿Está? O sea, aumentar los niveles de glucosa. Ese músculo aumenta glucosa. ¿Está? Recuerden, la glucosa para la cabeza y para los músculos. Entonces, todo va a ir hacia ese lugar, las reservas. Hacia esos dos lugares. Y en cuanto a metabolismo, bueno, es lo que les estaba diciendo. Se estimula la liberación de glucosa por el hígado, ¿está? Porque se estimula glucogenólisis y gluconeogénesis a través de diferentes receptores, tanto el alfa-1 como el beta-2. A nivel del páncreas, y sobre todo de los islotes pancreáticos, los islotes beta,
se inhibe la secreción de insulina, obviamente, ¿sí? O sea, el efecto final es la inhibición de la secreción de insulina. Sin embargo, fíjense, por activación de alfa-2, o sea, como que predomina la activación de los alfa-2 y la inhibición de la secreción de insulina. Pero por activación de beta-2 en islotes pancreáticos hay mayor secreción. ¿Se entiende? O sea, si yo tengo una molécula que es selectiva, supongamos beta-2, sobre los islotes pancreáticos va a estimular la secreción de insulina. ¿Se entiende? Pero si fuera que es directamente tengo noradrenalina, lo que va a predominar es la disminución de la secreción de insulina. Por activación principalmente de los alfa-1. ¿Sí? ¿Me siguen? Alfa-2. Alfa-2, no, alfa-2. Lo que dice ahí. Alfa-2. No sé. El efecto final en condiciones fisiológicas, ¿tá?, de activación del sistema simpático es inhibir la secreción de insulina. Porque como yo te dije, necesito que haya glucosa. La insulina que hace disminuir los niveles de glucosa en sangre. ¿Tá? Regula los niveles de glucosa. Bueno, si yo necesito aumentar los niveles de glucosa, no puedo tener tanta insulina dando vueltas. O sea, disminuyo la secreción de insulina para aumentar los niveles de glucosa. ¿Entienden? A nivel de los adipocitos, estimular la lipólisis, ¿tá? Principalmente es justo el otro sitio donde predominan los beta 3. Y bueno, ahí esto podemos llegar a ver lo que es la neurohipófisis, la secreción de ADH por la beta 1, síntesis de melatonina por beta. Bueno, esas no las vamos a... Básicamente este sería el efecto, lo que más nos interesa en estos sistemas. Y como resumen general de cuáles son los efectos metabólicos de la activación del sistema simpático, fíjense, aumento de los niveles plasmáticos de glucosa y lactato. ¿Por qué? Porque aumenta la gluconeogénesis y la glucogenólisis en hígado, ¿tá?, por receptores alfa-1 y beta-2. La glucogenólisis en el músculo estriado por activación de beta-2. Por activación de beta-2 en los islotes pancreáticos aumenta la secreción de glucagón. En cuanto a lo que es insulina, lo que les decía recién, el efecto final es disminución. Si vamos a qué es lo que hace al activarse cada receptor, los alfa-2 disminuyen la secreción de insulina, los beta-2 la aumentan. ¿Sí? Pero lo final es esto, la disminución, el efecto neto. Aumentan los ácidos grasos libres y el glicerol en plasma por acción beta-3 y disminuyen las concentraciones plasmáticas de potasio por acción beta-2. ¿Sí? Eso sería el resumen. Después, simplifica mucho el entender los efectos farmacológicos de los agonistas o los antagonistas adrenérgicos y sus efectos, bueno, los efectos farmacológicos incluyen efectos deseados y no deseados. Es siempre tener a mano hasta que lo puedan, ya puedan hacerlo solitos, es solitos, como el chico de tercer grado, hasta que lo puedan hacer solos, es tenerse ese cuadrito del Goodman o del Velázquez también es un cuadro lindo, el RAM también, o sea, sobre la localización de los receptores y cuál es el efecto. ¿Sí? Ese que decía contracción, relajación, ¿sí? Entonces, a medida que ustedes van viendo, bueno, este es un agonista selectivo beta-1. Bueno, entonces se va. ¿Les explica cuáles son sus efectos? Sí, porque el corazón beta-1 hace esto, ¿está? ¿Se entiende lo que nos diciendo? Igual acá lo vamos a ir haciendo. Bueno, y esto se lo dejé porque más adelante lo vamos a ver, sobre todo cuando estudiamos fármacos a nivel del sistema nervioso central o alguna explicación que venga más por acción central que otra cosa, es cómo se regula, ¿tá?, a través de la activación de estos receptores alfa-beta adrenérgicos la liberación de neurotransmisores.
Entonces, fíjense que en lo que es el sistema nervioso simpático no tenemos heteroreceptores, es decir, no es que hay receptores muscarínicos que van a regular la liberación o no del neurotransmisor, pero sí autorreceptores, ¿tá? Que van a, por ejemplo, inhibir la liberación de noradrenalina, que son los alfa, ¿tá? O, fíjense que los beta 2 estimulan la liberación, pero el que más regula en realidad es este alfa, alfa 2. Y sí hay heteroreceptores a nivel de las terminaciones parasimpáticas, que lo deben haber estudiado la semana pasada, ¿sí? Bien. Hasta acá fuimos muy rápido. Y ahora vamos a meternos un poquito más en la farmacología propiamente dicha. Acá lo que tienen es el cuadro general de todos los fármacos que nosotros vamos a estudiar que actúan sobre los receptores adrenérgicos. Vamos a empezar hoy con los agonistas y vamos a seguir la clase que viene con los antagonistas, ¿sí? Dentro de los agonistas vamos a tener agonistas directos, que recuerden, cuando hablamos de un agonista directo es el que se une directamente al receptor, ¿sí? Tenemos selectivos para alfa 1, para alfa 2, para beta 1, beta 2 y beta 3, y no selectivos, ¿sí? Pueden ser no selectivos en general, que actúan sobre todos los receptores alfa-beta adrenérgicos, y pueden ser no selectivos beta, no selectivos alfa, ¿sí? Después tenemos agonistas mixtos, en donde, ¿por qué mixtos? Porque van a ser directos, o sea, se van a unir a los receptores y van a ejercer algún tipo de efecto por unirse al receptor, pero a la vez van a ser indirectos, es decir, que por algún otro mecanismo van a favorecer o la liberación del neurotransmisor o que el neurotransmisor se mantenga por más tiempo en la hendidura sináptica, ¿sí? Para ejercer su efecto. Y después tenemos los indirectos que estimulan la liberación, los que inhiben la captación, como la cocaína que vimos antes, y los inhibidores de las enzimas que degradan al neurotransmisor, como la selectividad. Para hablar de los fármacos de acción mixta, o sea, como vimos antes, fíjense que tenemos anfetamina y efedrina. ¿Cómo es ese mecanismo de acción indirecto? ¿Sí? ¿Cómo se explica? O sea, si esto es el efecto del o sea, las condiciones normales de liberación de noradrenalina, habíamos dicho que la noradrenalina liberada se recapta, ¿tá? Portador NER, se vuelve a almacenar en las vesículas, para cuando hay una nueva, un estímulo nervioso nuevamente, se libera más noradrenalina. En el caso de la anfetamina, por ejemplo, lo que puede hacer, lo que tiene la anfetamina es que tiene, el transportador es que tiene una alta afinidad por esa anfetamina. Entonces, de por sí ya empieza a, o sea, lo capta rápidamente hacia el interior de la célula nerviosa, ¿está? Y también tiene alta afinidad el BMAT, o sea, también ingresa rápidamente al interior de las vesículas. Dentro de las vesículas, lo que hace es, o sea, lo que hace la anfetamina es desplazar de las vesículas a la noradrenalina, ¿sí? Ocupa el lugar la anfetamina. Entonces, al desplazar de las vesículas a la noradrenalina, o sea, esa noradrenalina se libera, y no solamente se libera, sino que además se invierte el transporte del transportador de recaptación. Es decir, si el de recaptación iba en este sentido, o sea, de ingresar el neurotransmisor hacia el interior de la célula, ahora lo libera, ¿tá? Lo saca hacia afuera. Entonces, ¿cuál es el efecto de esto? Que tengo un aumento de noradrenalina en la célula, ¿sí? La desventaja es que me termina gastando, no es la palabra gastar, la noradrenalina almacenada en las vesículas, ¿sí? En algún momento eso si no hay más síntesis de noradrenalina, me la consume. ¿Se entendió? No, en realidad no se sabe del todo bien, pero se termina invirtiendo, fue una cuestión de afinidad con la anfetamina, o sea, lo que se termina viendo es que se invierte el transporte. Los transportadores generalmente pueden ser bidireccionales y a veces pueden invertir ese transporte.
la dirección, perdón, y se invierte. Entonces sale noradrenalina de la neural. ¿Está? Y el otro indirecto, este sí que es indirecto, solo indirecto, es la cocaína, que era lo que habíamos visto, que directamente la cocaína bloquea la recaptación. Al bloquear la recaptación aumenta la disponibilidad del neurotransmisor en la hendidura sináptica. ¿Está? Obviamente no estudiamos la cocaína como fármaco, ¿no? O sea, en definitiva los dos producen el mismo efecto final. Sí. Porque los dos son indirectos. En realidad la ketamina, dependiendo de la bibliografía, la van a encontrar que es indirecta. ¿Tá? Pero hay ciertas publicaciones y ciertos indicios de que también actúa de manera directa. Por eso están como mixtos. ¿Sí? Bien, acá tienen su estructura, ya la conocen, la estructura de cada uno de estos neurotransmisores endógenos, ¿sí? La primera amina sintética, el prototipo que vamos a estudiar es el isoproterenol, aunque ya no se esté usando tanto, pero bueno, es para que recuerden el primero que vamos a estudiar. Y en cuanto a la potencia, eso sí nos va a interesar ahora para poder entender algunos efectos. Lo vamos a anotar acá si nos queda. La potencia, la del alfa es adrenalina mayor o igual que noradrenalina y mucho más isoproterenol. Es decir, para activar los receptores alfa, los tres. ¿Está? Pero en cuanto a ¿qué efecto va a predominar? Siempre el de la adrenalina, porque lo activa como es más potente, ¿sí? Que los otros. Principalmente el isoproterenol. El isoproterenol casi se podría decir que es una agonista beta, ¿sí? Más que alfa. Y respecto a los beta, tenemos los beta 1, fíjense, ¿ven? El isoproterenol siempre primero, tanto para el beta 1 como el beta 2, y después tenemos esto. Así, ahí, y esto, o sea, la noradrenalina que casi no tendría efecto sobre los receptores beta 2, ¿sí? Y el isoproterenol básicamente que es agonista beta. ¿Se entiende? Ahora lo vamos a dejar ahí. Sí. Pero ahora vamos a ver por qué. Sí. ¿Es un neurotransmisor? El ISO. No, dije neurotransmisor. No, es sintético. Es ácido sintetizado. Neurotransmisores endógenos solamente adrenalina, noradrenalina, bueno, dopamina. ¿Sí? Dentro de las catecolaminas endógenas. El resto ya es todo síntesis. Y fíjense, ustedes ya lo saben, ya lo han estudiado, que la idea de sintetizar nuevos compuestos es ir modificándole grupos funcionales que aumenten la selectividad de un receptor, que aumenten su potencia, que disminuya el pasaje de barrera macroencefálica, ¿sí? Para no tener efectos a nivel del sistema nervioso central. Entonces, algunas de esas modificaciones, por ejemplo, son estas. O sea, en las catecolaminas, en cuanto a la sustitución en el anillo, ¿tá? En el anillo aromático, cuando hay un oxidrino en la posición 3 y 4, que son estas, tenemos una actividad máxima, ya sea alfa o beta. Es decir, tienen una gran actividad sobre receptores alfa-beta adrenérgicos. Y justamente son la base de noradrenalina, adrenalina, dopamina y el isoproterenol, que es sintético. Si esos hidroxilos en las posiciones 3 y 4 del anillo no se encuentran presentes, se reduce la potencia de acción sobre los receptores alfa-beta. Entonces, justamente, fíjense, tenemos la anfetamina, que yo le decía, se sabe que tiene algo de acción como agonista directo, pero más que nada es indirecto, ¿sí? El problema que tienen, o sea, eso sería como en cuanto a la potencia, ¿no? O sobre la acción sobre los receptores.
El hecho de sacarle esos grupos oxidrilo hacen que sean más hipofílicos, ¿tá? O menos hidrofílicos, o sea, más hidrofóbicos, ¿tá? Y el hecho de hacer una molécula más hidrofóbica, ¿qué significa? Que atraviesa barreras hematocefálicas. Entonces, ¿por qué estamos hablando? O sea, yo creo que ya les suena, efedrina, metamina, ¿está? Sus acciones son a nivel del sistema nervioso central, ¿está? Y además no son sustrato de las enzimas que degradan, de la COM. Por lo tanto, fíjense que por eso es que tienen bastante actividad a nivel central. En cuanto a la sustitución en el grupo amino, ¿tá? Fíjense, si el grupo sustituyente en el grupo amino es de gran tamaño, ¿tá? Aumenta la selectividad por el receptor beta. Entonces, fíjense por qué el isoproterenol tiene selectividad beta y no hacia los alfa, ¿sí? Porque tiene ese gran sustituyente en el grupo amino. Ahora bien, mientras más grande, ¿tá? sea el radical del grupo amino, menor actividad sobre los receptores alfa. Ahora bien, eso puede explicarnos, fíjense, eso explica la diferencia entre la selectividad alfa entre adrenalina e isoproterenol, ¿sí? O sea, el isoproterenol tiene ese grupo sustitutivo, o sea, el que sustituye en el grupo amino de gran volumen, entonces tiene alta afinidad y potencia sobre los receptores beta. En cambio, la adrenalina tiene menor, su sustituyente es mucho menor, tiene menor potencia. ¿Tá? También explica por qué noradrenalina directamente casi no actuaría con tanta fuerza sobre los beta. Recuerden que noradrenalina es la catecolamina del nombre, o sea, actúa sobre los beta, ¿sí? Pero fíjense que para tener algo de potencia sobre los... esta potencia sobre los alfa necesita, o sea, algún tipo de grupo amino, algún grupo sustituyente. ¿Qué les quiero decir? A ver si me explico, porque no me estoy enredando. Si uno lo pensara por el tamaño del grupo, esperaría que noradrenalina tuviese mayor afinidad por los alfa, mayor que adrenalina. ¿Me explico? Pero no es así porque necesitamos que esté el sustituyente. Entonces, adrenalina tiene mayor potencia que noradrenalina. ¿Entienden lo que les digo? Más o menos. Después cuando a lo mejor... sí me explico. Y esto es lo que veíamos antes. La sustitución por un grupo en el carbono alfa, este es el alfa, ¿sí? Los bloquea la acción de la enzima, de la monoaminoxidasa, entonces su acción está más prolongada. Y les da otras capacidades, como veíamos recién, y por eso son generalmente de acción indirecta. Y por último, en el carbono beta, las sustituciones acá, ¿tá? Si hay oxidrilos, se reduce la liposolubilidad, y eso sería importante a nivel de evitar que actúen a nivel del sistema nervioso central, y aumenta la actividad sobre los receptores adrenales. Eso, más que nada, ténganlo en cuenta, estas relaciones de estructura-actividad, cuando hay un fármaco que usted, o sea, que dice, este sí atraviesa la barrera hematocefálica y este no. Bueno, fíjense dónde está la diferencia, ¿sí? Lo más probable es que haya grupos oxidrilos en uno y en el otro no, o haya mayor cantidad, ¿está? O cuando aparezca un fármaco que ustedes tengan que relacionar por qué es selectivo beta, generalmente acá no estamos viendo estructuras, o sea, más que esto que vieron no se las vamos a pedir, ¿tá? No se aprendan la estructura de memoria. Sino para que cuando ustedes en la literatura encuentren algún fármaco nuevo o algo que les llame la atención y diga, tiene selectividad beta, bueno, ¿por qué? Y si les explican por los grupos que están sustituyendo, bueno, ¿tá? Van a esa relación. ¿Qué es más lo que tienen que haber visto en química medicinal, si lo vieron? Y ahora vamos a ver a la parte que se pone lindo. Vamos a ver cómo, principalmente, pues yo les dije, los fármacos
que estén destinados a estos receptores, o sea, que tengan como blanco estos receptores, van a actuar sobre todo a nivel cardiovascular, ¿sí? Vamos a ver fármacos cuyo uso van a ser regular la presión arterial o en pacientes con angina del pecho, con arritmias, ¿sí? O que hayan sufrido una isquemia. Entonces, tenemos que tener primero en cuenta esto, segundo, en corazón, ¿qué receptores había? Muy bien, beta 1. Tercero, en corazón hay unos que se llaman leucocitoides. Los varios receptores, ¿se acuerdan? ¿Lo saben? ¿Sí o no? Varios receptores. ¿Qué es esa? Los cambios de presión. ¿Sí? Bien. ¿Qué otra cosa tenemos en el corazón? Muy contado así, de manera simplificada al máximo, la fuerza con la que sale la sangre del corazón. ¿Esa inyección? Digo, ¿cómo se mide? ¿O qué no sé? ¿En qué se traduce? ¿Eh? No, más simple todavía. ¿Qué presión es? Sí. Entonces, en realidad, va a determinar de una manera la presión sistólica, ¿está? La fuerza, no es la fuerza con la que entra, pero sí, la fuerza con la que se llena los ventrículos, ¿cuál sería? Y bueno, sería la presión diastólica. Entonces vamos a ponerla para acá, solamente para expresarlo. ¿Está? Y hay otra cosa que tenemos que tener en cuenta, que es la resistencia periférica. ¿De qué va a depender la resistencia periférica? De alguna manera. ¿Y qué significa eso? ¿Qué querrá decir? ¿En qué tengo que pensar? Supongamos que tengo una vasodilatación generalizada. ¿Cómo va a estar la resistencia periférica? Disminuida, ¿sí? Bien. ¿Y eso de alguna manera en qué se va a traducir? La presión diastólica tiene que estar baja. ¿Está? Bien. Si tengo una vasoconstricción generalizada, ¿qué aumenta? La resistencia periférica va a aumentar y ¿qué otra cosa? La presión sistólica segura. ¿Ah? Bien. Teniendo todo eso en cuenta, vamos a ir viendo qué efecto tienen adrenalina, noradrenalina e isoproterenol sobre la presión arterial, ¿ah? La frecuencia cardíaca y la resistencia periférica, y lo vamos a analizar. De ahí, después sale solo todo lo demás. La adrenalina, entonces, es un agonista alfa-beta, dijimos, ¿no es cierto? Es vasoconstrictor por excelencia, ¿sí? Y estimulante cardíaco muy potente. ¿Por qué va a ser estimulante cardíaco? Porque activa los receptores beta 1. Y recuérdense que en corazón la activación de los receptores beta 1 es cronotrópico positivo, inotrópico positivo, cromotrópico positivo. ¿Está? Entonces, fíjense, acá le dice, aumenta la presión arterial sistólica, justamente por activación de los beta 1. Pero además, por vasoconstricción, me faltó una cosita más para poder hacer. Es bastante vaga, pero si pensamos en los vasos, acuérdense que en los vasos tenemos alfa 1, que median vasoconstricción, beta 2, vasodilatación. ¿Sí? Entonces, dijimos, la adrenalina aumenta la presión sistólica por acción beta 1 directa en corazón y vasoconstricción, por activación de los alfa 1 en los vasos sanguíneos. ¿Sí? ¿Por qué sobre los alfa 1? Recuerden que la adrenalina en realidad activa principalmente esos alfa 1, tiene mayor actividad sobre los alfa que sobre los beta. ¿Sí? Mayor potencia, pero tiene mayor, fíjense,
afinidad por los receptores beta. ¿Y por qué les dejo eso ahí? Porque a bajas dosis de adrenalina que nosotros inyectamos, administramos en el cuerpo, a bajas dosis, el efecto que yo voy a ver de la adrenalina sobre los vasos es el efecto mediado por los receptores beta. ¿Sí? A altas dosis ya veo el de los receptores alfa. Ahora lo vamos a ver. Porque fíjense que el otro efecto, es lo que les estaba diciendo, es que hay una disminución de la resistencia periférica. ¿Sí? Porque en realidad lo que hace es vasodilatar por beta 2. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver bien. La noradrenalina, fíjense, es agonista alfa 1 y alfa 2, tiene poco efecto sobre los beta. ¿Sí? Entonces, la presión arterial va a aumentar y va a aumentar la sistólica como la diastólica. ¿Por qué? Porque al no tener efecto beta sobre los vasos, hay vasoconstricción. Aumenta la resistencia periférica, aumenta la presión diastólica y aumenta la presión sistólica. ¿Sí? El problema con la noradrenalina, y ahora vamos a ver, es que aumenta tan rápido y en una medida tan alta la presión arterial, que acuérdense la presión arterial media de que se sensa. Y la presión arterial media depende de la diastólica y de la sistólica. Entonces, si yo tengo aumento de la sistólica y aumento de la diastólica, esa presión arterial media va a aumentar muchísimo. Eso es lo que se va a sensar por los vasoreceptores que directamente envían la señal a una respuesta vagal. Es decir, disminuye la activación del simpático y se activa el parasimpático. ¿Qué hace el parasimpático? ¿Qué va a hacer el parasimpático? ¿Qué receptores tiene? En vaso dijimos que no tiene, así que ¿a dónde va a ir directamente la acción del parasimpático? O sea, se estimula la liberación urgente de acetilcolina. Exacto, ¿qué va a hacer? Va a tener, ¿qué tenía la acetilcolina? Efectos inotrópicos negativos, monotrópicos negativos, monotrópicos negativos. Entonces la respuesta vagal, esta varorefleja que ven ahí, que es del nervio vago, que es el parasimpático, lo que va a hacer es disminuir la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Porque ustedes piensan que si no, directamente con esa elevación tan alta de la presión arterial, el corazón no va a dar abajo, ¿sí? Si se estimula además la frecuencia cardíaca. ¿Me siguen hasta ahí? Bien. Y después tenemos el isoproterenol, que es un agonista beta, como yo les decía, es no selectivo. Entonces, ¿va a aumentar el gasto cardíaco? Sí, por beta 1. La resistencia periférica va a disminuir porque directamente solo voy a tener activados los receptores beta 2. Y la sistólica y la media puede no variar o disminuir, porque la disminución de la diastólica es bastante importante, entonces a veces aparece que puede disminuir o se mantiene normal. Entonces, teniendo en cuenta eso, ahora vamos a hacer este gráfico, que generalmente es algo que necesita que se explique, o sea, que ustedes lo sepan explicar. ¿Por qué lo va a hacer después de la farmacología, ya les digo, de la farmacoterapia para las enfermedades cardiovasculares? Ya van a ver qué es esto. Bien. Este lo tenemos que dividir en 3. Vamos a ver. Presión arterial. Bueno, vamos a ponerlo en el orden que está ahí. Ahora, primero presión arterial. De la frecuencia. Y después tenemos la resonancia. Vamos a poner en el orden que está allá, que tiene una adrenalina. Wow.
resistencia periférica. ¿Está? Vamos a hacerlo en este orden para pensarlo. Resistencia periférica, presión arterial y en última instancia frecuencia cardíaca. ¿Está? Bueno. Resistencia periférica. Vamos a empezar con la adrenalina. ¿Sí? ¿Cómo va a estar la resistencia periférica cuando se administra adrenalina? ¿De qué depende la resistencia periférica? De esto. La adrenalina se va a unir a los alfa 1 o a los beta 2. Si yo la administro en baja dosis. Sobre los alfa. Entonces, se activan los receptores alfa de los vasos y predomina esa activación que voy a ver. Vasoconstricción generalizada, que significa y se traduce la resistencia periférica. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Coincide con lo que decimos ahí? No, está disminuida. Este tiene la otra. Para. Porque el problema es si administran altas dosis o bajas dosis de adrenalina. Mira que a bajas dosis, esto sería receptores beta. Era más potente, exacto, lo dijimos mal, ¿ven? Todos nos podemos equivocar. Exactamente. Esto es. Tiene afinidad con los receptores beta. Muy bien, gracias. Entonces, si no voy a hacer que no lo vamos a intentar. Está. Tiene baja, fíjense, tiene mayor afinidad con los receptores beta. Yo les dije, estaba bien eso que les dije, estamos pensando en una administración de bajas dosis de adrenalina. ¿Está? Entonces, como tiene mayor afinidad con los receptores beta, veo vasodilatación. ¿Está? La resistencia periférica está en. ¿Me siguieron? Eso es lo que quiero cambiar, me viene ahí una equivocado. ¿Está? Eso significa que no me lo aprendí en memoria. Eso es el mecanismo que ustedes tienen que hacer. ¿Está? Tiene que cerrar lo que están estudiando. O sea, si te dice que disminuye la resistencia periférica de alguna manera, por algo disminuye. Entonces tenemos que encontrar la explicación. No razón, ¿está? Tenemos que buscar dónde está el problema. Entonces, resistencia periférica para la adrenalina disminuye. La presión arterial, ¿cómo va a estar? ¿Por qué? ¿Por qué? Adrenalina. Adrenalina, ¿cómo está la presión sistólica? Si la resistencia es baja, va a ser baja. Sistólica. Aumentada. ¿Por qué? Por efecto beta 1. Bien. Esta es la sistólica. ¿Cómo está la presión diastólica? ¿Por qué? Bien. Entonces la presión media. Depende de qué predomina, ¿sí? Bueno. Eso acuérdense, siempre depende de qué predomina. Puede estar normal, puede estar aumentado, puede estar disminuido, ¿sí? Así. Bien, y nos queda la frecuencia cardíaca. ¿Cómo va a estar la frecuencia cardíaca? ¿Cómo va a estar? ¿Por qué? Exactamente, está aumentado porque está todo su receptores beta 1 directamente en el corazón, ¿sí? Y la presión arterial no se modificó de manera sustancial como para que haya una respuesta compensatoria. ¿Está? Por eso la dejé último la frecuencia cardíaca, porque va a depender de esto, ¿sí? Entonces directamente veo el efecto sobre beta 1. Está aumentado. ¿Estamos hasta ahí? Vamos con el isoproterenol. ¿Cómo va a estar la resistencia periférica cuando se administra isoproterenol? ¿Por qué? Por acción beta 2 sobre los vasos.
Hay una vasodilatación generalizada. Súper disminuida. ¿Por qué es más disminuida acá que acá? ¿Por qué? Sí, pero hay algo un poco más simple. En realidad es porque, sí, en realidad es porque acá no hay nada de acción alfa casi. ¿Está? Con la adrenalina algo de acción alfa vemos, predomina la beta, ¿sí? Porque dijimos que era baja dosis. Pero acá nada de alfa casi lo voy a ver. Entonces es vasodilatación generalizada, ¿sí? Y bastante importante. ¿Me siguen hasta ahí? Vamos con la presión arterial. ¿Cómo va a estar la presión sistólica? ¿La sistólica? Sí. ¿Por qué? Dice disminuida. No, no está disminuida, chicos. La sistólica es La otra día. Acá. no, pero esa es la presión arterial media. No, hice presión sistólica. Ahí fue cuando vos dijiste que podía. Ah, no, pero más que nada es la media. La media es la que puede estar. No, la sistólica o se mantiene casi igual o aumenta. ¿Está? Corrijan eso, corrijan. La sistólica se mantiene. La que puede disminuir es la media. Y ahora vamos a ver por qué. Puede mantenerse normal o disminuir. ¿Y por qué? Exacto. Porque la media, porque la diastólica va a ser, ¿tá? Va a disminuir demasiado, porque la resistencia periférica está muy disminuida. Entonces, a diferencia de acá, ¿tá? A diferencia de acá, esta disminución en la presión diastólica es más marcada. Entonces, el efecto puede ser que se mantenga igual, como con adrenalina, o que disminuya algo, ¿tá? La presión media. ¿Sí? Pero no, esa corrijanla, lo voy a correr la media. La sistólica está o normal o aumentada, ¿tá? El efecto. La diastólica disminuye. La diastólica disminuye sí o sí. ¿Quién me pregunta? Yo. Por esto disminuye sí o sí. ¿Tá? Porque es muy baja la resistencia periférica. ¿Y qué pasa con la frecuencia cardíaca? ¿Aumentada? Sí. ¿Estás seguro que está aumentada? Recontra. ¿Qué? Por el gasto cardíaco. Aumentada, por efecto beta 1, principalmente. Aumentada. ¿Y la noradrenalina? ¿Cómo está la resistencia periférica con la noradrenalina? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque acá se no tiene acción sobre los beta 2. Entonces nos pasa todo lo contrario que nos pasaba acá. No voy a ver efecto beta 2, o sea, casi no va a haber vasodilatación, es todo vasoconstricción, ¿tá? Para acción sobre los alfa 1. Entonces la resistencia periférica está aumentada.
Entonces, ¿y la presión sistólica cómo está? La presión sistólica está aumentada. ¿La presión diastólica? ¿Por qué aumentada? ¿Está? Entonces la presión media, ¿cómo está? La presión arterial media está recontra aumentada. ¿Está? Aumenta y aumenta de repente, ¿sí? Cuando uno administra esa dosis de noradrenalina, se dispara la presión arterial media. Hay una vasoconstricción generalizada, acción de noradrenalina sobre beta 1, o sea, aumenta en principio aumenta la frecuencia cardíaca, la presión arterial media aumenta tanto y de repente que esos varios receptores registran el aumento de presión, ¿qué pasa con la frecuencia cardíaca? Disminuye. Entonces, esa disminución en la frecuencia cardíaca es el efecto vagal, ¿tá? Es una respuesta refleja, disminuye la descarga simpática y aumenta la descarga parasimpática. Claro. Porque la descarga en condiciones, o sea, vos la administraste en noradrenalina, ¿está? Entonces estimulaste todos esos receptores alfa beta adrenalina. Pero como la presión arterial aumentó tanto, la respuesta de tu organismo, o sea, el organismo es el que se le administró la noradrenalina, es disminuir toda la descarga simpática y aumentar la parasimpática para disminuir la frecuencia cardíaca. ¿Está? Como una respuesta, porque lo que se sensó fue un aumento repentino de la presión arterial. Bueno, más o menos lo resolvimos. ¿Está? En algunas ¿estás bien? Bien, la idea más que nada es eso, que ustedes empiecen a pensar y razonar lo que están viendo y no aprenderlo en memoria, ¿sí? ¿Me siguen? Están re mudos. Pues yo estoy muy acelerada, pero no sé ni qué era. Está muy bien. Bueno. ¿Cuáles son los usos? Hoy en día la adrenalina se usa en casos muy especiales. ¿Tá? Uno de esos casos bien especiales es el shock anafiláctico, ¿sí? Que es uno de los principales usos, sobre todo por la acción directa sobre los beta 1 en corazón y porque tiene acción directa sobre los beta 2 en músculo lisobronquial. En un shock anafiláctico generalmente lo que pasa, sobre todo fíjense, es un shock de alérgico, hay edema, hay una gran respuesta inflamatoria, bueno, urticaria sobre todo, y lo que se genera es una broncoconstricción la mayoría de las veces. Entonces, en esos casos, la adrenalina tiene un uso bastante importante. Incluso aquellas personas que tienen alergia, o sea, que son alérgicos, ya se sabe, a determinados, por ejemplo, el que es alérgico al maní. Las personas alérgicas al maní muchas veces tienen su adrenalina, ¿tá? Porque saben que en el momento en que consumieron maní no agrede, o sea, no porque haya una rama que se podría tener una comida contaminada o lo que fuera, tienen que hacerse esa dosis de adrenalina para no entrar en un shock anafiláctico. ¿Tá? ¿Se entiende? Obviamente, piensen que cualquier persona que recibe una dosis de adrenalina, así sea que se la autoadministró, porque ya es el manejo habitual para ese paciente, tiene que ir derecho a un hospital, a una guardia, o sea, a un nosocomio. Si necesita atención médica urgente. ¿Por qué? Si usted da una dosis de adrenalina, ¿qué va a pasar? Bueno, justamente en esta prueba. ¿Qué va a pasar? Una dosis alta. Va a aumentar la frecuencia cardíaca, va a aumentar la presión arterial, o sea, van a tener todos los efectos directos de la adrenalina sobre los receptores beta 1 en corazón, principalmente. Lo que puede pasar después de un shock de adrenalina es que incluso, como ustedes le dieron, porque se da una dosis bastante fuerte, ¿tá? Que se administra por vía parenteral, para poder resolver esa urgencia.
pero el corazón puede quedar dañado, o sea, en algún momento, o sea, aumenta la presión arterial, aumenta la frecuencia cardíaca, puede haber la aparición de alguna arritmia, ¿sí? Porque al darle esa dosis tan alta, puede haber alguna desregulación en la conducción. ¿Se entiende? Entonces, sí o sí termina de poner con atención médica. También se utiliza para el tratamiento urgente de paro cardíaco. Eso no sé si alguna vez lo pueden haber visto en algún programa de televisión, que directamente se inyecta adrenalina. Y este sí es un uso que también todavía queda, que es como coadyuvante en el uso de anestésicos locales. ¿Por qué? Yo les había dicho que genera vasoconstricción a nivel de, por ejemplo, o sea, a nivel local. Puede usarse en la boca, ¿sí? Para tener vasoconstricción. ¿Ven? La hemostasia local, generalmente en las intervenciones odontológicas se puede venir combinado con la anestesia. ¿Está? Por esa vasoconstricción localizada que da. ¿Se entiende? Bien, no se administra por vía oral porque tiene muy mala absorción, justamente porque se metaboliza por las enzimas. Se administra por vía subcutánea generalmente, ¿está? En la emergencia por la vía endovenosa. Es mucho más rápida por vía intramuscular, obviamente cuanto subcutánea, la más rápida es la intramuscular. Puede ser nebulizada o inhalada, ¿está? Fíjense esto es lo que yo les dije, hay en distintas presentaciones y generalmente viene la que uno administra para aquellas personas alérgicas. Y estas son algunas características: inestable en solución alcalina, si se expone al aire o a la luz. Y estas son las dos, generalmente, el tipo de soluciones que vienen para cuando se inyectar. ¿Cuáles son sus efectos adversos? Tiene acción a nivel central, obviamente, entonces inquietud, cefalalgia pulsátil, que son esos dolores de cabeza fuertes, la migraña, una especie de cefalalgia, un tipo A. Temblor, palpitaciones, arritmias cardíacas, que era lo que yo les decía, y hemorragia cerebral, pero justamente por el gran aumento de la presión arterial, ¿sí? Y en aquellos individuos tratados con antagonistas beta está contraindicada por la hipertensión y el riesgo de hemorragia cerebral por vasoconstricción generalizada. O sea, piensen que si el paciente está con un antagonista de los receptores beta y además se le da una dosis de adrenalina, o sea, acá todo lo que veo es vasoconstricción. O sea, es una vasoconstricción total. Entonces, esa vasoconstricción es bastante riesgosa hoy, para la hipertensión y para la hemorragia cerebral. Esto, aunque parezca muy tirado de los pelos, se los voy dejando porque cuando tenemos que ver interacciones con pacientes en los que no todo, o sea, en los que hay que tener cuidado, este es un tipo de pacientes que hay que tener cuidado, ¿sí? Y pacientes tratados con antagonistas beta van a ver que va a haber un montón. La noradrenalina, en cuanto a terapéuticos, se usa cuando hay hipotensión arterial aguda, ¿sí? O como vasoconstrictor para aumentar o conservar la presión arterial. Sobre todo esto solamente en cuidado intensivo, o sea, en nosocomio, no es que se va a administrar en un paciente ambulatorio. Se administra por vía endovenosa, otra vez inefectiva por la vía oral, por lo mismo que hablamos antes. En cuanto a sus efectos adversos, puede generar hipertensión grave, disminuye el flujo sanguíneo a órganos como riñones e intestinos, ¿sí? No se administra embarazadas, puede generar una hiperglucemia a altas dosis, eso se acuerdan por qué era. Bueno, después busquen qué receptores hay, ¿tá? En hígado sobre todo, y por qué se genera una hiperglucemia. Y por la vía intradérmica, bueno, la diaforesis, que en realidad está mediada por receptores alfa-1. ¿Está? Y en el cuadrito tienen como el resumen de estas dos. En cuanto al uso clínico, ¿no? ¿Por qué se usan y para qué se usa? Después tenemos la dopamina. ¿Está?
La dopamina puede activar diferentes receptores, no solamente los alfa-1, los alfa-beta adrenérgicos. En realidad, sobre todo, o sea, va a activar receptores dopaminérgicos, que vamos a estudiar más adelante, y en dosis intermedia activa receptores beta-1 en corazón. Entonces, aumenta la fuerza de contracción, estimula la liberación de noradrenalina y aumenta la presión sistólica. Y a dosis altas, activa también receptores alfa-1 adrenérgicos. Entonces genera vasoconstricción generalizada, vasoconstricción a nivel renal y aumento de la presión arterial. Se usa en insuficiencia cardíaca congestiva grave, lo van a ver en las próximas semanas, y cuando hay choque cardiogénico y séptico. Se administra por vía endovenosa, y no atraviesa barrera hematoencefálica cuando se administra por esta vía. Su duración es leve, o sea, el tiempo de acción es breve, perdón. Entonces, la velocidad, porque si se administra por vía endovenosa, o sea, con una inclusión también se puede administrar, la velocidad de esa inclusión, de esa inyección, va a regular, el efecto. ¿Sí? Cuando tenemos no, pero empiezan a predominar también. O sea, a dosis intermedias ves principalmente efectos sobre receptores beta. A dosis altas empiezan a predominar los alfa. Pero también tenemos Sí. Lo que pasa es que lo que te hace la diferencia acá es en cuanto a los alfa de los vasos. Los beta 1 los vas a tener, eso sí, en corazón. Pero en vaso empieza a predominar la vasoconstricción. ¿Se entiende? El isoproterenol, que antes se usaba bastante, antes de que aparecieran fármacos más nuevos, más selectivos, se utilizaba principalmente cuando había algún problema a nivel de la vía respiratoria, o sea, broncoconstricción, ¿sí? Dentro de sus usos, como aumenta la frecuencia cardíaca, se puede emplear para el bloqueo, cuando hay bloqueo cardíaco completo, o bradicardia, pero son situaciones de emergencia, son situaciones también nuevamente nosocomiales. En aerosol se administra para las vías aéreas principalmente y su acción es muy corta. Y dentro de los efectos adversos, fíjense, taquicardia, porque aumenta la frecuencia cardíaca, cefalea, rubor, después dicen por qué rubor, acuérdense de los cuadritos donde estaban los receptores, y arritmias. Y que es una agonista beta, la isoxsuprina, ¿alguna vez lo escucharon? Bueno, este es el que sí se usa, fíjense, como relajante al músculo lisouterino para demorar el parto prematuro, ¿sí? Genera vasodilatación por un efecto directo sobre el músculo lisovascular. Se cree, o sea, es una agonista beta, y son estimulaciones beta adrenérgicas, pero no se conoce del todo el mecanismo. Lo que pasa es que al haberse observado este efecto sobre el músculo liso del útero, se utiliza principalmente, o sea, ese es su uso terapéutico, justamente para inhibir esas contracciones. Después las vías de administración, generalmente, lo que se cree en cuanto a su efectividad terapéutica es que es realmente efectivo cuando se administra por vía parenteral, y que se pueda lograr agarrar a tiempo la prevención de las contracciones del útero. Según la bibliografía, a veces, o sea, si bien hoy en día se emplea un montón por vía oral, hay bibliografía que dice que ya no es tan efectivo por la vía oral y ya si un parto se desencadena no va a frenar de ninguna manera las contracciones. Como efectos adversos en aquellas pacientes que reciban este fármaco, va a haber efectos principalmente a nivel cardíaco, ¿sí? Efectos de la frecuencia cardíaca principalmente. Y la 2-butamina, ¿sí? También su acción es bastante más compleja
porque actúa sobre varios receptores, no solamente los receptores alfa-beta-adrenérgicos. En realidad este es un agonista beta-1, ¿sí? Es un agonista selectivo beta-1, por lo tanto va a tener efectos cronotrópicos positivos, ¿sí? Y principalmente sus usos van a derivar de los efectos inotrópicos positivos, o sea que aumenta la fuerza de contracción y se emplea en la insuficiencia cardíaca congestiva o en el infarto agudo miocardio, cuando hay un shock cardíaco, y se usa muy a corto plazo. ¿Por qué? O sea, volvemos, se usa a nivel nosocomial, o sea, con control del personal de salud, porque dentro de sus efectos adversos, fíjense, la aceleración de la frecuencia cardíaca, el aumento de la presión, muy notable. Puede agrandar el tamaño del infarto del miocardio y puede generar arritmias. ¿Estamos? Tiene un tiempo de vida media muy bajo, por eso se administra por vía endovenosa, por goteo. Y lo más importante de todos estos fármacos selectivos son justamente estos, los beta-2 selectivos. Son todos los que se emplean en asma, principalmente, y después en EPOC, porque al ser beta-2 selectivos generan broncodilatación, ¿sí? Aumentan relajando el músculo isobronquial. Después liberan toda la parte inflamatoria, o sea, regulan la liberación de los mediadores inflamatorios, aumentan la función mucociliar y disminuyen la permeabilidad vascular. El salbutamol es la estrella, por decirlo de una manera, porque es el único fármaco que frente a una crisis asmática aguda va a ser el que realmente de sus efectos a muy corto plazo. O sea, el salbutamol, fíjense, tiene una acción rápida, o sea, a los 15 minutos de haberse administrado o antes ya generó su efecto, ¿sí? La única desventaja es que tiene una acción corta, entre 3 a 4 horas, entonces cuando hay una crisis asmática, generalmente se administra cada 4 horas, ¿sí? La principal es la vía inhalatoria, o sea, en forma de aerosol, en los puffs. Si la crisis es bastante severa, se puede preferir la vía, o sea, la nebulización, también bien inhalatoria. Sus efectos adversos. Los efectos adversos administrados por vía inhalatoria son muy pocos, son casi nulos. El problema es que cuando hay una crisis muy altas, se dan dosis muy altas, porque se administra, fíjense, si aparece la acción a los 15 minutos, cuando hay que hacer un rescate se administran, cada 20 minutos se administran, salbutamol dentro de una hora. Entonces, en esas crisis, si se utilizan dosis altas y si algo va a pasar, si no, generalmente queda localizada su acción cuando se administra por vía inhalatoria, entonces los efectos adversos no suelen observarse. Si llegara a pasar a sangre periférica, puede afectar la frecuencia cardíaca, puede haber algo de temblor por acción sobre el músculo esquelético, pero no suelen ser frecuentes. Ahora, los beta-2 selectivos hay otros tipos que son, o sea, el más común es el salmeterol, que estos al revés, tienen una acción muy prolongada, ¿sí? Tienen un tiempo de acción de hasta 12 horas, por ejemplo el salmeterol. Entonces, no se utilizan para las crisis, porque su acción está retardada, o sea, tarda un rato en hacer efecto, o sea, el tiempo de latencia es bastante más largo, ¿sí? O sea, tarda un rato, tiempo de latencia. Pero se utilizan en forma crónica en pacientes asmáticos, ¿sí? Se utiliza para el asma nocturno, generalmente se combina con corticoides administrados también por la vía inhalatoria y para el EPOC. Generalmente, ya les digo, por vía inhalatoria se utilizan principalmente, no se administran más de 2 veces al día porque son duraciones de 12 horas, Y nuevamente, los efectos adversos son los mismos que los de salbutamol y nuevamente, si las dosis son muy altas solamente se van a ver, si no, no. Y el formoterol ofrece una ventaja. El formoterol es de acción prolongada como el salmeterol, ¿sí? Pero tiene un tiempo de latencia muy corto como el del salbutamol. Entonces, en el caso de ser
de poder emplearse, se puede usar en crisis asmáticas, ¿sí? El único problema es que no lo podemos usar cada 4 horas como usamos el salbutamol. Es más prolongado. Las guías para el tratamiento del asma lo indican como rescate. O sea, al igual que el salbutamol, podemos usar formoterol. La gran desventaja, por decirlo de alguna manera, es el costo, ¿tá? Entonces, como son bastante más costoso que usar salbutamol, para rescate se usa salbutamol. ¿Se entiende? Pero es una opción para el rescate. Bueno, y acá tienen los 3. Entonces recuerden, las grandes diferencias están en la acción corta y rápida, salbutamol, para rescate, acción prolongada, tiempo de latencia corta, el formoterol, ¿tá? Y acción prolongada y tiempo de latencia largo también, el salmeterol. La terbutalina se sigue usando, ahí la tienen, es otro ejemplo, es una agonista beta 2, para lo mismo, se usa para el asma, ¿no? Se usa para el asma. Y también son todas las opciones que hay, ¿sí? ¿Por qué se lo recalco? Porque solamente acá vemos después ya no los repasamos, los fármacos en el empleo del asma, ¿sí? Si bien vamos a ver algo de asma, porque vamos a ver otros fármacos, los beta 2 selectivos ya se dan por salir acá, ¿tá? Y este beta 3 selectivo, hablando de fármacos beta selectivos, el Miraviron, que se está usando bastante, principalmente para el tratamiento de energía hiperactiva, ¿tá? Porque relaja el músculo detrusor, ¿sí? Justamente porque es el que predomina en este músculo liso, ¿tá? Los efectos adversos, la taquicardia, pues sí, porque va a tener algo de acción sobre los huesos, ¿tá? ¿Qué hora es? -4. ¿Quieren seguir 15 minutitos más? ¿Si terminamos con esto? ¿O ya están ahí con eso? Dígame. ¿Sí? ¿Siguen 10 minutitos? Bueno, ustedes aguanten. Sí, así lo que se viene con los antagonistas, nomás que son bastantes. Eso, lo que vimos hasta recién son los agonistas beta. Yo lo único que les quiero preguntar es por qué no hay agonistas beta 1 selectivos. Ah, sí había. Sí, no, al revés. La pregunta era otra. Para que se le diga. No le dije nada. No dije nada. Beta 1 selectivo. Que no hizo los otros. Agonistas alfa. Los agonistas alfa van a ser vasoconstrictores principalmente, ¿está? Tenemos pseudoefedrina, metoxamina y fenilefrina, ¿sí? Que tienen acción sistémica. La mayoría se utiliza como descongestivo nasal, ¿tá? Que era lo que yo decía, si son vasoconstrictores, ¿tá? ¿Por qué van a ser descongestivos nasales? Sí, o sea, generan vasoconstricción. Ahora, ¿por qué esa vasoconstricción genera descongestión? Disminuye, o sea, si hay vasoconstricción, disminuye el pasaje de todo, ¿tá? Entonces disminuye la secreción. O sea, te libera las vías respiratorias, ¿sí? Sobre todo, bueno, nasal, a nivel de arriba. Bueno, la fenilefrina también puede usarse como midriático. El problema es la acción sistémica, ¿está? Al tener acción sistémica tiene mayores riesgos de efectos adversos, que son todos los que vimos antes, sobre todo a nivel cardíaco, el aumento de la presión arterial, la acción sobre el sistema nervioso central, ¿sí? Entonces, generalmente se eligen fármacos alfa-1 selectivos de acción tópica para usar como descongestivos nasales, que son la nafasolina, la escucharon una vez, lo usaron, ¿tá? Y la silometazolina, ¿sí? Se pueden ver en gotas nasales, en spray nasal, tienen esa acción tópica, son vasoconstrictores. El problema con estos es que se sabe, se ha descrito que hay
congestión de rebote. Lo que no se sabe exactamente el mecanismo por el cual aparece la congestión de rebote. O sea, si ustedes se acuerdan, si lo tienen presente, que han usado estos fármacos, es que no se pueden usar por tiempo prolongado y además después terminan siendo adictivos, o sea, generan una adicción, ¿está? Porque cada vez son menos efectivos, ¿está? Bueno, lo que sí hay que tener precaución, el problema grande es que hay que tener precaución con aquellos pacientes con hipertensión, ¿está? Porque nuevamente, si bien es una acción localizada, siempre puede pasar algo a circulación sistémica y pacientes hipertensos, darle una única alfa-1, vamos a estar en problemas, ¿está? Por la vasoconstricción. En general todo, sí. La acción tóxica se también. Porque vos cómo regulás la cantidad que una persona se está dando, Entonces hay que tener es que vos, ¿cuántas gotas se puede poner por día? La dosis hace el veneno. ¿Ah? Eso se considera tóxico. Lo que pasa es que siempre hay algo, o sea, la acción está acá, la acción es tóxica. El problema es que siempre hay algo que pasa. Entonces puede haber efectos adversos. La precaución De sistémica calidad. Eso sí, sí o sí. La acción tópica también. Lo que pasa es que la acción tópica que aparezcan efectos adversos es mucho menos probable. Que en la acción sistémica. Los que tienen, o sea, estos, si vos los administras, la mayoría de estos se administran por vía oral. Si vos administras cualquiera de estos fármacos por vía oral, las personas con hipertensión arterial están al horno. Porque estás generando una vasoconstricción. Si la vasoconstricción le aumenta la presión. Bien. Otra vez, agonista alfa, ahora los alfa-2 selectivos. Ojo los que tienen pacientes con enfermedades cardiovasculares. Fíjense. Acá, cautela en pacientes con enfermedades cardiovasculares. Ya vamos a ver por qué cuando estudiemos un poco más estas enfermedades. Ahora, fíjense, nosotros vamos a administrar fármacos alfa-2 selectivos, fíjense, para el tratamiento de la hipertensión. ¿Por qué? Alfa-2 selectivo para el tratamiento de la hipertensión arterial. Fíjense que la metildopa es el único que se utiliza en esta paciente. La respuesta está acá. Acá. Porque tiene una acción central. El efecto antihipertensivo que se ve no es por acción sobre los receptores alfa en ningún otro lado más que los alfa-2 a nivel del sistema nervioso central que regulan negativamente la adrenalina. ¿Se acuerdan? Esos alfa-2 que regulaban la liberación del neurotransmisor en la misma célula ganglionar, del neuronal. ¿Se acuerdan? Después búsquenlo. Entonces, el efecto es por acción central, ¿sí? El efecto antihipertensivo. Como ya digo, la metildopa, que se utiliza principalmente en mujeres embarazadas, y después la clonidina, que también se utiliza para la hipertensión. ¿Está? Bueno, y la brimonidina, perdón, ya se utiliza con es otro uso terapéutico que es para la hipertensión ocular o el glaucoma de ángulo abierto, el uso es tópico. ¿Está? Y dentro de los agonistas alfa no selectivos tenemos la oximetazolina, otro de los de conjuntivo nasal. ¿Sí? Fíjense que esto es lo que tiene, o sea, el mecanismo de acción es exactamente igual que estos. ¿Sí? Solamente que estos son alfa-1 selectivos y la oximetazolina no es selectiva. ¿Sí?
Bueno, acá tienen un resumen de cada uno de esos. ¿Por qué les dejo estas tablitas resumen? Porque a partir de ahora que vamos a empezar a estudiar fármacos, el uso terapéutico, los efectos farmacológicos que justifican el uso terapéutico, los efectos adversos, las precauciones, las interacciones, les va a ir conveniendo ir armándose sus propias tablas, o sea, con lo que a ustedes, o sea, si haciendo dibujitos, si haciendo fichas por todos lados, si escribiendo todo, ¿tá? Pero ir armándose a medida que van estudiando sus propias tablas con cada uno de estos ítems para poder ir teniéndolo más organizado, ¿sí? ¿Se entiende? Es la forma más práctica, me parece, para estudiar. Y separándolo. Los pueden ir agrupando por familia, bueno, por acción sobre qué receptores actúan. Entonces, a lo mejor son todos los beta selectivos, o a lo mejor o los alfa, y lo van dividiendo. O sea, como se les ocurra a ustedes organizarlo. Pero las tablas finalmente suelen ser la mejor opción, ¿sí? También las pueden encontrar como fichas farmacológicas. Bueno, acá tenemos las de acción indirecta, ¿sí? Tienen el metilfenidato, que se usa sobre todo cuando hay narcolepsia, déficit de atención primaria, hiperactividad, pero cuando a dosis elevadas la acción sobre el sistema nervioso central es demasiado generalizada, o sea que hay que tener cuidado. Y fármacos de acción mixta que vimos antes, efedrina, pseudoefedrina y anfetamina, ¿tá? El mecanismo de acción lo vimos antes. La anfetamina no se comercializa, ¿sí? Lo que pasa es que como que la clave para explicar determinados efectos, lo más importante es que estimula en forma generalizada todo lo que es el sistema nervioso central, ¿sí? Tuvo mucho uso cuando en algún tiempo, en los 90, por decir una manera, de década 80-90, para el tratamiento de la obesidad, ¿está? Pero tiene tantos efectos a nivel central que realmente son bastante más complicados. Y la efedrina, que más que nada, bueno, en el asma, hipotensión durante la anestesia, como descongestivo nasal. Dentro de los efectos adversos, obviamente, hipertensión y arritmias, insomnio por su acción central. Y solamente hoy en día está disponible en realidad para la administración parenteral, para el uso de personal de la salud, o sea, personal de la salud. Tanto anfetamina como efedrina, los problemas grandes no solamente de su acción central, sino que desarrollan tolerancia y dependencia. ¿Tá? Entonces también ese fue otro de los problemas en su empleo tan generalizado en otras décadas. Bien, ahí llegamos. Es largo, si queda alguna duda avísenme, porque a lo mejor venimos muy rápido, hay que esperar que descanse. ¿Sí? Principal es el pero la dirección para que no corte.